Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 2, una de las asignaturas del Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. Retomamos entonces el capítulo número 6 y comenzaremos con la segunda parte, donde voy a presentarles la integral de superficie. Para esto, vamos a considerar un sistema de coordenadas rectangulares X y Z. Vamos a identificar un dominio B corta, una superficie limitada por una curva lambda en el espacio, a la cual le vamos a llamar sigma. Respecto de esta superficie sigma, vamos a suponer que cada punto sobre la superficie posee una dirección positiva de un vector normal, y este vector normal está definido por un vector unitario n sub p, es decir, un vector n que identifica cada uno de los puntos sobre las superficies. Este vector, n de p, posee cosenos directores, y estos cosenos directores son funciones continuas de las coordenadas en los puntos de la superficie. Vamos a suponer entonces que cada punto en la superficie está definido a través de un vector que posee las siguientes componentes. La primer componente es P de X y Z, Y, porque estamos en la dirección de las X. Para la dirección de las Y, entonces tendremos Q de X y Z, J. Para la componente en Z, tendremos R de X y Z. Luego, vamos a dividir la superficie de manera arbitraria, como nosotros querramos, y vamos a identificar uno de estos elementos. Vamos a dividir en muchas áreas pequeñas, a las cuales le vamos a llamar áreas elementales delta sigma sub I. Para cada una de estas áreas vamos a considerar un punto arbitrario dentro de ellas, a la cual le vamos a llamar P sub I. Y vamos a intentar realizar una sumatoria. En esta sumatoria vamos a considerar la función f valuada en el punto n sub I, con el vector n valuado en el punto P sub I, al cual vamos a multiplicarlo por la superficie delta sigma sub I, la pequeña superficie que hemos discretizado a nuestra gran superficie en el espacio sigma. Estamos diciendo entonces que f evaluado en P sub I es el valor del vector en el punto P sub I. Luego n de P sub I es la normal a la superficie en ese punto. Entonces, cuando el límite de esta suma, cuando n tiende a infinito, es decir, que cuando el valor, la sección más grande, cuando el área elemental más grande tiende a 0, se va a denominar integral de superficie. Si tomamos el límite entonces para delta sigma que tiende a 0 de la sumatoria de i igual a 1 hasta n del f sub i por n sub i por delta sigma i, es el equivalente a escribir la integral doble en la superficie sigma de f por n por el diferencial de sigma. Considerando que f por n es un producto escalar, también lo podremos escribir como f sub i por n sub i por delta sigma i es igual al valor absoluto del vector f sub i por delta sigma i por el coseno de phi, siendo phi el ángulo entre el vector f aplicado en el punto P sub i y el vector normal n sub i a la superficie sigma i, delta sigma i. Revisemos entonces nuevamente nuestras figuras y nuestras ecuaciones. Vean sobre la izquierda. Tenemos un sistema coordenado x, y, z ortogonal y un vector n que define cada punto sobre la superficie a través de sus cosenos directores, vinculados con el ángulo alfa que va entre el eje x y el vector, ángulo beta que va entre el eje y y el vector, gamma entre el eje z y el vector. Esto entonces nos permite definir cualquier punto sobre la superficie. Tenemos esta superficie que le hemos llamado sigma en el espacio,
que proyectada sobre el plano XY nos permite establecer un dominio que le hemos llamado B corta, B. Sobre la superficie en el espacio identificamos un pequeño elemento de superficie, el cual es un delta sigma, un área elemental, que proyectada sobre el plano XY permite obtener un elemento de dominio que le hemos llamado S. Entonces, en sigma tenemos diferentes puntos. Toda la superficie está formada por puntos. Tendremos entonces P1, P2, P3, P hasta el número n, tantos como ustedes quieran. Esta superficie está delimitada por una curva que le hemos llamado lambda. Entonces, identificamos un punto P sub i dentro de nuestra superficie elemental, en la cual tenemos dos vectores. Un vector que es el normal a la superficie, que le hemos llamado n sub i, y otro vector que es el que le corresponde a la función, que es f sub i. Entre estos dos vectores tenemos un ángulo φ. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar la sumatoria del producto entre f, n y delta sigma. Pero como son aplicados a un único elemento, vamos a decir f valuado en p sub i, n en el punto p sub i y delta sigma que corresponde al elemento i. Luego hacemos que n tienda a infinito, es decir, estamos subdividiendo toda la superficie en infinitos superficies más pequeñas. Cuando hacemos esto, cada superficie va a ser cada vez más pequeña. Claro, si yo la divido cada vez en mayores partes, cada superficie va a ser cada vez más pequeña. Para poder representar que n tiende a infinito, que la vamos a dividir tantas veces como podamos imaginarlo, utilizamos la herramienta límite. Entonces decimos, el límite lo aplicaremos a la sumatoria, siendo que n tiende a infinito, delta sigma va a tender a 0. Y no importa la forma en que hagamos la división, el máximo valor de área de las pequeñitas que hemos dividido va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. Y esto es lo que vamos a llamar integral de superficie. Para no escribir límite del máximo delta sigma que tiende a 0 de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f sub i, n sub i, delta sigma i, luego decimos en su forma compacta, es decir, integral doble, cuya aplicación es en la superficie sigma, de f por n por el diferencial de sigma. Y sabemos también que el producto escalar entre dos vectores lo podemos escribir en relación al ángulo que forman entre el vector y la normal aplicado por el coseno de φ. Bueno, ahora lo que vamos a trabajar es con esta integral doble en la superficie. Vean entonces que tenemos f por n. F es el campo vectorial en donde tenía sus componentes P, Q, R asociados con I, J, K. El vector n tenía coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, cada uno afectado por I, J, K. Cuando realizamos el producto escalar, entonces obtendremos la suma del producto de las componentes homólogas. Y recordemos que I multiplicado por I es I al cuadrado y el versor elevado al cuadrado es igual a la unidad. Esto lo estudiamos en álgebra y geometría analítica. Tendremos entonces P coseno de alfa más Q coseno de beta más R coseno de gamma. Todo por el diferencial de sigma. Vamos a recordar también que los cosenos directores podían estar asociados con las derivadas parciales. A esto lo debemos haber estudiado en el capítulo número 2 o capítulo número 3. Donde el coseno de alfa era igual a menos la derivada de z respecto de x, dividido derivada de z respecto de x al cuadrado, más la derivada de z respecto de y al cuadrado, más 1. Respecto del coseno de beta era menos derivada de z respecto de y. En el denominador, vean ustedes que la raíz se mantiene siempre igual, por lo tanto va a ser derivada de z raíz de la derivada de z respecto de x al cuadrado, más derivada de z respecto de y al cuadrado, más 1. El último de nuestros cosenos directores será coseno de gamma, y que como estará en la dirección de las zetas, tenemos en el numerador 1, es decir, derivada de z respecto de z, 1. Raíz de la derivada de z respecto de x al cuadrado, más derivada de z respecto de y al cuadrado, más 1. Con esto entonces hemos obtenido la magnitud en términos de sus derivadas parciales para los cosenos directores del vector n. Vamos a
inspeccionar cómo afectan las proyecciones con los cosenos directores al área elemental que estamos analizando. Veamos esta situación. Delta sigma por coseno de gamma es igual a la proyección del delta sigma sobre el plano XY. De esta forma podemos escribir que diferencial de sigma por el coseno de gamma va a ser igual al diferencial de sigma en XY, o lo que es equivalente a diferencial de X por diferencial de Y. Si despejamos entonces el diferencial de sigma y pasamos el coseno de gamma dividiendo, obtendremos diferencial de sigma igual a diferencial de X por el diferencial de Y sobre el coseno de gamma. Observemos entonces cómo resulta nuestra integral de superficie, que habíamos dicho que es la integral doble en sigma de f por n por el diferencial de sigma. Vamos a tener integral doble en sigma de p de x y z coseno de alfa más q de x y z por coseno de beta más r, x y z coseno de gamma por el diferencial de sigma. Sabiendo que el diferencial de sigma es diferencial de x, diferencial de y sobre el coseno de gamma, podemos reescribir que la integral doble en el dominio, aquí figura el dominio D, pero bueno, le hemos llamado en la figura, le puse B, sería la integral doble en el dominio, que está en el plano XY, va a ser igual a P de XY, y ahora a Z lo vamos a reemplazar por la función f de XY. Recuerden que Z es la variable dependiente que depende de las variables X e Y. Entonces tendremos, reitero, P de XY, la componente Z va a ser f de XY por el coseno de alfa, más Q de XY, Z debería ser, pero bueno, Z ahora lo vamos a poner como una función de X e Y, por el coseno de beta, más R de XY, f de XY, por el coseno de gamma. Todo esto multiplicado por el diferencial de X, diferencial de Y, dividido el coseno de gamma. Así como hemos proyectado sobre el plano XY, podríamos haber proyectado sobre cualquiera de los otros dos planos, sobre el plano XZ y sobre el plano YZ, y tendríamos un dominio proyectado sobre cada una de estos laterales, de esta especie de paredes. Nosotros lo venimos haciendo a lo largo de toda la asignatura respecto al plano XY, y así lo vamos a mantener. Veamos entonces lo que hemos obtenido. Básicamente hemos establecido una integral para la superficie en el espacio. Puede llegar a ser complejo. Entonces lo que hacemos es llevar el análisis al dominio que se encuentra sobre el plano XY. Y hemos obtenido P por coseno de alfa más Q coseno de beta, R coseno de gamma, por diferencial de X, diferencial de Y, coseno de gamma, tal cual se muestra en esta primera ecuación. ¿Qué pasa? Vamos a aplicar la propiedad distributiva y vamos a incorporar dentro de estas sumas al coseno de gamma dividiendo, es decir, coseno de alfa sobre el coseno de gamma. Luego tendremos coseno de beta sobre el coseno de gamma y finalmente coseno de gamma sobre el coseno de gamma. Propiedad distributiva de 1 sobre coseno de gamma en cada uno de nuestros términos que se están sumando. Cuando hacemos esto entonces, recuerden ustedes que el coseno de alfa sobre el coseno de gamma estaba definido por la relación que existe entre las derivadas parciales, como la presentamos en las filminas anteriores. Cuando simplificamos, lo que obtenemos es que el coseno de alfa dividido el coseno de gamma no es otra cosa más que menos derivada de z respecto de x. El coseno de beta dividido el coseno de gamma no es otra cosa más que menos derivada de z respecto de y. Coseno de gamma dividido el coseno de gamma es igual a 1. Y fíjense que r no está afectado por ninguna derivada parcial. ¿Qué hemos obtenido entonces? Ya para cerrar la integral de superficie, que la integral doble en sigma de f por n por el diferencial de sigma es igual a la integral doble en el dominio de menos derivada de z respecto de x por p menos derivada de z respecto de y por q más r. Todo esto lo vamos a integrar respecto de x y respecto de y. Esta es entonces la integral de superficie. Vamos a presentar el teorema de Stokes o teorema de Stokes.
Consideremos una función z igual a f de x y que genera una superficie en el espacio que hemos denominado sigma. Vean la figura. Tenemos entonces el sistema coordenado x, y, z. Una función caracterizada por z igual a f de x y. Aquí se ve que es continua y derivable. Esta superficie la vamos a llamar sigma. Y en la base posee un contorno que le vamos a llamar lambda, que es cerrado. Luego, un vector n que es perpendicular a esta superficie y por otro lado la función f que aplica sobre sigma. Esta superficie sigma proyectada sobre el plano xy define un dominio D. El dominio D está limitado por una curva que hemos llamado L. Veamos entonces que f es nuestro campo vectorial caracterizado por p de x y z con su componente y más q de x y z j más r de x y z k. El rotor de f lo hemos obtenido en placas anteriores y corresponde a la derivada de r respecto de y menos derivada de q respecto de z, todo por y, más derivada de p respecto de z menos derivada de r respecto de x por j más derivada de q respecto de x menos derivada de p respecto de y por k. Lo que vamos a hacer entonces es plantear la siguiente integral de línea, en donde la integral doble en sigma de f por n por el diferencial de sigma hemos obtenido que era igual a la integral doble en el dominio de menos derivada de z respecto de x por p menos derivada de z respecto de y por q más r por diferencial de x diferencial de y. Entonces, la integral doble en sigma del rotor de f por n por el diferencial de sigma va a ser igual a la integral doble en el dominio de la derivada de z respecto de x por derivada de r respecto de y menos derivada de q respecto de z. Vean que estoy reemplazando lo que tenemos definido como rotor, dos ecuaciones más arriba, menos la derivada de z respecto de y, que esto forma parte de la integral doble en el dominio de, por la segunda componente del rotor, derivada de p respecto de z menos derivada de r respecto de x, más la derivada de q respecto de x menos derivada de p respecto de y. Y todo esto diferencial de x diferencial de y. Ahora lo que vamos a hacer es resolver la integral de línea o la integral curvilínea entre la línea lambda de la función f por el diferencial de s. Recuerden ustedes que f es p de xy por el diferencial de x más q de xy por el diferencial de y más r de x y z por el diferencial de z. Esto corresponde a la integral curvilínea del campo vectorial f por diferencial de s. La curva lambda va a estar dada por la función z igual a f de xy. Entonces, el diferencial de z va a ser derivada de z respecto de x por diferencial de x, más derivada de z respecto de y por el diferencial de y. Reemplazando ahora, vamos a tener que la integral sobre la curva lambda de f por ds va a ser igual a la integral sobre la línea L de p por cuyas variables van a ser x y f de xy, que es donde iría la z, por el diferencial de x, más q de xy, f de xy, donde va la variable z, por el diferencial de y, más r, cuyas variables son x y f de xy. Y por último tenemos que en el diferencial de z debemos escribir derivada de z respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de y. Noten entonces que en esta integral de línea nos ha quedado todo presentado respecto a las variables x e y. A la expresión presentada vamos a realizar al elemento r, le vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces sería r por la derivada parcial de z respecto de x por el diferencial de x, más r por
la derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de y. Y luego lo vamos a agrupar convenientemente, de forma tal que las x queden por un lado y los diferenciales de y que queden por el otro. Vamos a obtener entonces la integral de línea L de p más r por la derivada parcial de z respecto de x. Y todo esto por diferencial de x, más q más r de derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de y. Por último, entonces, vamos a aplicar el teorema de Green. Tendremos entonces la integral sobre la línea lambda de f por ds es igual a la integral doble en el dominio de la derivada respecto de x de q más r derivada de z respecto de y, menos la derivada respecto de y de p más r derivada de z respecto de x, y todo esto por el diferencial de x, diferencial de y. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a calcular las derivadas parciales como si fueran funciones compuestas, como lo que son funciones compuestas, teniendo en cuenta que p, q y r en realidad son funciones que dependen de x y z es una variable que depende de x y de y. Contemplando esto, veamos. Las expresiones que aquí se presentan son extensas, pero vamos a analizarlas lentamente y van a ver cómo cada cosa se puede ir simplificando y no tiene mayor complejidad. Dijimos entonces que vamos a realizar la derivada respecto de x de q más r derivada de z respecto de y, que era una función compuesta. Entonces tendremos que plantear lo siguiente. Igual, la derivada de q respecto de x por el diferencial de x respecto de x. Vean que en este caso, x con diferencial de x se van a simplificar, es igual a 1. Luego tenemos más la derivada parcial de q respecto de y por el diferencial de y respecto al diferencial de x. En este caso, como estamos derivando respecto de x, y permanece constante, por lo tanto la derivada de una constante es igual a 0. Este segundo término se va a cancelar. Luego tenemos derivada de q respecto de z por la derivada de z respecto de x, más, y acá viene la regla de la cadena, derivada de r respecto de x por diferencial de x respecto de x, más derivada de r respecto de y por la derivada de y respecto de x, más derivada de r respecto de z por la derivada de z respecto de x. Y todo esto por derivada de z respecto de y. Finalmente, más r por la derivada segunda de z respecto a x y respecto a y. Noten que en estas últimas dos expresiones ha sido la derivada de un producto, es decir, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. A esto lo habíamos aprendido en Análisis Matemático 1. Una vez que hemos obtenido esta expresión, vamos a eliminar todas aquellas cosas que se simplifican o se anulan. Dijimos entonces que el diferencial de x respecto al diferencial de x, que aparece en este primer elemento, va a ser igual a 1, por lo tanto nos quedará derivada de q respecto a x. Luego teníamos derivada de q respecto a y por el diferencial de y respecto a x, pero como y permanece constante, esto va a ser igual a 0. Así que pasamos al tercer elemento, que ahí sí vamos a tener derivada de q respecto de z por la derivada de z respecto de x, más, analicemos el término que está dentro del paréntesis, derivada de x respecto de x, 1, ¿bien? Entonces, ahí vamos a tener derivada de r respecto de x. Pero vean que fuera del paréntesis hay un factor, que es derivada de z respecto de y, que lo vamos a aplicar como una propiedad distributiva. Entonces vamos a obtener para ese primer elemento dentro del paréntesis, derivada de r respecto de x por derivada de z respecto de y. Bien, ahí hacemos un alto. Luego tenemos derivada de r respecto de y por la derivada de y respecto de x. Pero dijimos que la derivada de y respecto de x es nula, es 0, porque en este momento está siendo una constante. Por lo tanto, desaparece de mi expresión. Luego tenemos derivada de r respecto de z por la derivada de z respecto de x. Y a esa le vamos a aplicar la propiedad distributiva con el factor que tenemos fuera del signo de paréntesis. Así obtendremos derivada de r, les estoy leyendo en la segunda ecuación,
derivada de r respecto de z por derivada de z respecto de x por derivada de z respecto de y, más, y nos queda el último término, que es r derivada segunda de z respecto de x y respecto de y. Del mismo modo, lo vamos a hacer ahora para la segunda derivada parcial, que corresponde a la derivada de p más r derivada de z respecto de x, derivado parcialmente respecto de y. Bueno, nuevamente, con paciencia, vamos analizando cada una de las partes de la derivada de la función compuesta. Tendremos entonces derivada de p respecto de x por el diferencial de x respecto de y, más la derivada de p respecto de y por la derivada de y respecto de y, más la derivada de p respecto de z por la derivada de z respecto de y, más derivada de r. Ahora vamos con la segunda parte, ¿cierto? Derivada de r respecto de x por derivada de x respecto de y, más la derivada de r respecto de y por la derivada de y respecto de y, más derivada de r respecto de z por la derivada de z respecto de y. Todo esto entre paréntesis. Por derivada de z respecto de x. Y finalmente nos queda derivar respecto de la variable y. R por derivada de z respecto de x, derivada respecto de y. Vean entonces que estos últimos dos elementos son la derivada de un producto. ¿De qué producto? R por derivada de z respecto de x, que es la que estamos buscando. Entonces hacíamos la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y acá me gustaría que hagamos un pequeño alto y repasemos la derivada de esta función compuesta, que también se aplica lo que vamos a decir a la anterior. Veamos entonces, la función p depende de x y z, y nosotros lo queremos derivar respecto a y. Entonces, en la derivada de la función compuesta, fíjense que es derivada de p respecto de x por derivada de x respecto de y. Luego nos queda derivar, siempre vamos a derivar respecto de y, pero p va a estar asociada con x y z. Luego tenemos, después de la suma, r derivada de z respecto de x. Y acá tenemos la derivada de un producto, en donde r depende de x, de y de z. Así que nuevamente debemos hacer la regla de la cadena. En este caso ahora, la derivada de y respecto de y es igual a 1. Pero la derivada de x respecto de y es igual a 0, porque como estamos derivando respecto de y, a x lo dejamos constante, y la derivada de la constante sabemos que es nula. Reescribiendo entonces esta última expresión, vamos a tener el primer término se anula. Del segundo término se simplifica la derivada de y respecto a la derivada de y. Esa es igual a 1. Entonces tendremos derivada de p respecto de y, más derivada de p respecto de z por la derivada de z respecto de y, más. Vamos a analizar lo que está dentro del paréntesis. Tenemos derivada de x respecto de y, asociada a la derivada de r respecto de x, pero esto es igual a 0, así que sale de nuestra expresión, no lo vamos a utilizar. En el segundo término dentro del paréntesis tenemos derivada de r respecto de y por la derivada de y respecto de y. Ya dijimos que ese es 1, así que tendremos derivada de r sobre la derivada de y por el factor que está fuera del paréntesis, es decir, derivada de z respecto de x. Luego, derivada de r respecto de z por la derivada de z respecto de y, este es el tercer elemento dentro del paréntesis, multiplicada por la derivada de z respecto de x, más r por la derivada segunda de z respecto a x y respecto a y. La integral de línea entonces sobre la curva lambda del campo vectorial f por el diferencial de s dijimos que era igual a la integral doble de la diferencia entre las derivadas parciales respecto a x respecto a y, diferencial de x, diferencial de y. Bien, para esto entonces nosotros hemos obtenido dos expresiones, a las cuales las debemos restar y combinar en una única integral doble en el dominio. Vean entonces que tanto en el círculo
azul como en el círculo verde, hay elementos que están repetidos, que cuando realicemos la diferencia entre estos dos, se van a simplificar o se van a cancelar. Tendremos entonces, en la expresión combinada entre este círculo azul y verde, vamos a tener lo siguiente. Derivada de Q respecto de X. Del primer elemento no está en el segundo, lo escribimos. Derivada de Q respecto de Z por la derivada de Z respecto de X, tampoco está en el segundo elemento, en el globo verde, así que lo escribimos. Más derivada de R respecto de X por la derivada de Z respecto de Y. No está en la parte verde, entonces lo escribimos. Más derivada de R respecto de Z por la derivada de Z respecto de X por la derivada de Z respecto de Y. Vean que en este caso sí está en el globo verde. Por lo tanto, cuando hagamos la diferencia se van a cancelar. El último elemento de este recuadro en color azul es R derivada segunda de Z respecto de X respecto de Y. También lo tengo en el recuadro verde. Cuando lo restemos se va a simplificar. Así que esos dos no los vamos a escribir. Ahora vamos a lo que nos está faltando del recuadro verde, es decir, menos, por el signo que traemos de nuestra expresión, la derivada de P respecto de Y, menos derivada de P respecto de Z por la derivada de Z respecto de Y, menos derivada de R respecto de Y por la derivada de Z respecto a X. Y todo esto multiplicado por derivada de X por derivada de Y, es decir, vamos a realizar la integral doble en el dominio de la expresión que hemos obtenido, diferencial de X, diferencial de Y. Vamos a trabajar ahora agrupando y tomando factor común por grupos. Vean entonces en la expresión que hemos obtenido donde se ha compilado nuestras derivadas, identificamos aquellos elementos que poseen un factor común entre ellos. Así es, que la derivada de Q respecto de Z por la derivada de Z respecto de X puede asociarse con la derivada de R respecto de Y por la derivada de Z respecto de X. Vamos a tomar factor común menos derivada de Z respecto de X. Por lo tanto tendremos derivada de R respecto de Y menos derivada de Q respecto de Z. Por otro lado, fíjense que podemos asociar derivada de R respecto a X por diferencial de Z respecto a Y y luego derivada de P respecto de Z por derivada de Z respecto de Y. En este caso, lo que tenemos como un factor común entre estos dos términos es la derivada de Z respecto de Y. Vamos a tomar entonces factor común menos derivada de Z respecto de Y. Obtendremos derivada de P respecto de Z menos la derivada de R respecto a X. Luego nos quedan dos elementos que los podemos asociar y que no es necesario obtener ningún factor común. Y aquí tendremos derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Y vean qué interesante. Aquí lo que hemos obtenido con esta expresión en la integral doble en el dominio es lo mismo que lo que habíamos planteado como la integral doble en la superficie sigma del rotor de F por N por el diferencial de sigma. Entonces, podemos decir que la integral doble en sigma del rotor del campo vectorial F por N por D sigma es igual a la integral de línea de F por ds. Y este es el que se conoce como teorema de Stokes, que en definitiva, ¿qué establece? Bueno, el teorema establece la relación entre la integral curvilínea a lo largo de la curva lambda y la integral de superficie sobre la superficie sigma, cuya frontera es la curva lambda. Les voy a presentar ahora el teorema de la divergencia. Para esto vamos a considerar un sistema coordenado en tres dimensiones, x y z, y un volumen. Un volumen que posee una superficie inferior, como si fuera un casquete, luego un volumen cilíndrico y otro casquete superior. Sigma 1 para la superficie inferior, sigma 2 para la tapa superior y sigma 3 para la intermedia. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? Dice que la integral triple extendida en el dominio B de la divergencia del campo vectorial F es igual al flujo F a través de la superficie cerrada sigma
que limita a este dominio. Está bastante complicado de entender de esta manera, a partir solamente de la definición, pero vamos a analizarlo paso a paso para ver que no es tan difícil. Revisemos entonces la figura. Dijimos aquí que tenemos tres superficies: sigma 1, la inferior, sigma 2, la superior, sigma 3, la intermedia. El teorema de la divergencia entonces lo que propone es que la integral triple en el volumen definido por todas estas superficies de la divergencia del campo vectorial F por el diferencial de volumen es igual a la integral doble en sigma, en la superficie, del campo vectorial F por n, siendo n el vector normal a la superficie que se esté considerando, por el diferencial de sigma. Este es el teorema de la divergencia. Ahora vamos a ver cada una de sus partes. Y comencemos. Vean ustedes nuestra primera ecuación. F, nuestro campo vectorial, es P de x y z con su componente y, más Q de x y z con la componente j que le corresponde al eje de las y, más R de x y z que le corresponde al eje z, por eso va con el versor k. Por otro lado, tenemos el vector que está caracterizado por los cosenos directores. Ahí tenemos coseno de alfa, alfa medido entre el vector y el semieje positivo de las x, por y, más el coseno de beta, j, donde beta es el ángulo que se forma entre el vector considerado y el semieje positivo de las y. Coseno de gamma por k, en donde k está haciendo referencia al eje de las zetas. Y vean que gamma representa el ángulo entre el vector que se esté considerando y el ángulo z. Entonces aquí tenemos nuestra función f, o nuestro campo vectorial f, que va a estar multiplicado por un producto punto con el vector n. Recordemos que la divergencia del vector f era la derivada respecto de x de la componente p, más la derivada de q respecto de y, más la derivada de r respecto de z. Si ustedes no se acuerdan, vuelven un poquito el video hacia atrás y ahí va a aparecer la divergencia del vector f. Bueno, habiendo identificado entonces las componentes, vamos a reemplazar dentro de la integral triple en el volumen y de la integral doble en la superficie. Tenemos entonces integral triple en el volumen de la divergencia del vector f, pero sabemos que la divergencia es la suma de las tres componentes del vector f derivada respecto a x, a y y a z. Entonces nos va a quedar integral triple en el volumen, entre paréntesis, derivada de p respecto de x, más derivada de q respecto de y, más derivada de r respecto de z, por el diferencial de volumen. Igual. Luego tenemos la integral doble en sigma de f por n por el diferencial de sigma. ¿Ven? Estoy leyendo la primera de las ecuaciones, la que define el teorema. Sabemos entonces que f era p con componente i más qj más rk. Y a eso lo vamos a multiplicar con un producto punto por el vector que define la posición con sus cosenos directores. Entonces, i por i era i al cuadrado, 1. J por j es j cuadrado, que es igual a 1. K por k, k al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, en el producto punto teníamos la suma de las componentes, la suma del producto de las componentes homólogas. Y reemplazamos integral doble en sigma de p por el coseno de alfa más q por el coseno de beta más r por el coseno de gamma por diferencial de sigma. Comparamos ahora la ecuación que tenemos sobre la izquierda y sobre la derecha, es decir, la integral triple del volumen con la integral doble en la superficie. Y vean que aquí tenemos, nuestro primer elemento es derivada de p respecto de x. Del otro lado tenemos p coseno de alfa. Por lo tanto, si escribimos integral triple en el volumen de la derivada de p respecto de x por la diferencial de b, va a ser igual a la integral doble en sigma de p por el coseno de alfa por el diferencial de sigma. ¿Ven? Estamos agrupando el primer elemento de la integral triple con el primer elemento de la integral doble en sigma. Vamos a ver el del segundo. Integral triple del volumen derivada de q respecto de y. Eso es equivalente
a la integral doble en sigma de q por el coseno de beta por el diferencial de sigma. Y el tercer elemento de la primera integral, la que está en el primer miembro, será equivalente al tercer elemento de la integral doble en sigma. Y vean entonces, integral triple en el volumen, derivada de r respecto de z por el diferencial de b, igual a la integral doble en sigma de r por el coseno de gamma por el diferencial de sigma. ¿Ven? Hemos establecido la relación que existe entre la integral triple del volumen con la integral doble en la superficie, asociando aquellas cosas que son equivalentes. Ahora vamos a plantear la resolución de la integral triple en el volumen de la derivada de r respecto a z por el diferencial de volumen. Vean entonces que plantearemos la integral doble en el dominio de la integral de la función f1 de xy y la función f2 de xy. Estos serán los límites inferiores y superiores respectivamente. Tendremos así la derivada de r, que depende de x y z, diferencial de z por el diferencial de z. Y para la integral doble en el dominio vamos a dejar diferencial de x y diferencial de y para el paso posterior. Cuando resolvemos la primera integral, vamos a obtener una función r valuada en x, y en la función z correspondería a la f2 de xy, menos r de xy, y donde va z va a ser f1 de xy. Y a esto lo debemos nuevamente integral respecto a diferencial de x, diferencial de y. Veamos entonces, ¿qué nos ha quedado? Integral doble en el dominio de r, x y f2 de xy por el diferencial de x, diferencial de y. Hemos desacoplado, hemos aplicado la propiedad para la integral doble, para la resolución de la integral doble. Y luego tenemos otra integral entonces, que será la integral doble en el dominio de r de x y f1 de xy por el diferencial de x, diferencial de y. Por otro lado, vamos a resolver la integral doble en la superficie sigma de r por coseno de gamma por diferencial de sigma. Y vean que aquí teníamos tres superficies definidas, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Tendremos entonces integral doble en sigma 1 de r de x y z por el coseno de gamma diferencial de sigma, más la integral doble de sigma 2 por r de x y z por coseno de gamma diferencial de sigma, más la integral doble de sigma 3 r de x y z coseno de gamma por el diferencial de sigma. Respecto al coseno director, debemos identificar que para la superficie sigma 1, la que está por debajo, el vector normal tendrá un coseno director de gamma menor que 0. Para la superficie superior tendrá un vector normal cuyo coseno de gamma será saliente de la superficie y en la misma dirección que el eje de la z. Por lo tanto, este coseno de gamma va a ser mayor que 0. En el caso de la superficie sigma 3, que está planteada como un cilindro, el vector va a ser paralelo al plano xy y perpendicular al z. Por lo tanto, el coseno de gamma será nulo, será igual a 0. Recordemos luego que cuando aplicamos el coseno director, coseno de gamma por delta sigma, por esta área elemental, lo que estamos haciendo es obtener la proyección de la superficie sigma sobre el plano xy. Por lo tanto, coseno de gamma por delta sigma es delta sigma xy. Si ahora en lugar de incrementos lo pasáramos a términos de diferenciales, obtendríamos coseno de gamma por diferencial de sigma igual a diferencial de x por el diferencial de y. Obtenida la proyección sobre el plano xy, ahora es posible escribir a la integral doble de la superficie sigma, r coseno de gamma diferencial de sigma, como una integral doble en el dominio. Entonces tendremos aquí integral doble en el dominio de r de x y f1 de xy por el diferencial de x diferencial de y. Vean que aquí hemos aplicado la proyección, más la integral doble en el dominio r de x y f2 de xy diferencial de x diferencial de y.
El primero asociado a la superficie 1, el segundo a la superficie 2 y el tercer elemento que se proyecta según una perpendicular al eje de la z va a ser 0. Por lo tanto, hemos obtenido la siguiente expresión. Integral doble en la superficie sigma de r coseno de gamma diferencial de sigma, vean aquí la segunda ecuación, es igual a la integral doble en r de xy f2 de xy, diferencial de x, diferencial de y, menos, ahora, la integral doble en el dominio de r de xy f1 de xy por el diferencial de x, diferencial de y. Vean entonces que esta última expresión en sigma es la misma que habíamos obtenido para la del volumen. Entonces podemos igualar la integral doble en sigma con la integral triple en el volumen. ¿Y cómo? Bueno, la integral triple en el volumen de la derivada de r respecto de z por el diferencial de b es igual a la integral doble en sigma de r por el coseno de gamma por el diferencial de sigma. Y aquí nosotros lo hemos analizado para la componente r, pero si lo hiciéramos para la componente p, q, obtendríamos exactamente lo mismo. Y es lo que da origen entonces al teorema de la divergencia, donde finalmente se propone que la integral triple de la divergencia del campo vectorial f es igual a la integral doble de superficie del producto escalar entre fn por el diferencial de sigma. Este entonces demuestra el teorema de la divergencia. Por último, debo comentarles entonces, si f representa un campo vectorial, que a su vez es la velocidad de un fluido que corre a través del dominio B, imaginemos que este volumen es un caño. Entonces la integral lo que nos permite hacer es establecer la cantidad de líquido, la cantidad de fluido que va a pasar a través de este dominio B y que pasa a través de la superficie sigma en una unidad de tiempo. Sigma sería la sección transversal de este caño. Entonces, si la divergencia es igual a 0, entonces la integral también va a ser 0, va a ser nula. Es decir, que la cantidad de líquido que sale o que entra a través de sigma, a través de la superficie, va a ser igual a 0. También esto sirve para decir, si la divergencia es igual a 0, la cantidad de fluido que ingresa es igual a la cantidad de fluido que egresa. Y son una de las condiciones de continuidad que se utilizan en aquellos problemas donde hay un flujo a través de canales preferenciales o a través de un caño, por ejemplo. Con esto entonces damos por finalizado el teorema de la divergencia y con ello todo lo correspondiente al capítulo 6. Como siempre les pido que tengan paciencia, que revisen la información, que complementen este video con la documentación escrita que siempre se aporta y que vayan tratando de construir el conocimiento revisando, repasando, reordenando y tratando de interpretar los temas que se presentan para una mejor comprensión. Les ruego que avancen con el capítulo número 7 que está a continuación de esta lista de reproducción. Ya nos queda poco para completar los temas de mayor trascendencia y los que son a los cuales más se le da importancia dentro de nuestras carreras de ingeniería.